Buenos días, soy Taehyung Kim. Hoy les presentaré el proyecto de desarrollo de plantilla estándar de contratos de compraventa de productos, un proyecto que se llevó a cabo durante las últimas 12 semanas aplicando la metodología Scrum para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios legales del despacho. Como pueden ver en la gráfica, la inversión de empresas coreanas en México ha aumentado constantemente, lo que ha generado un incremento en la demanda de servicios legales para transacciones comerciales en el sector manufacturero. El proyecto se llevó a cabo en la oficina de Monterrey con el objetivo de desarrollar dos tipos de plantillas estándar de contratos diferenciadas según la posición del cliente como vendedor o como comprador, aplicando la metodología Scrum a lo largo de 4 sprints durante 12 semanas. La visión que establecimos en conjunto al inicio del proyecto es la que se muestra en la pantalla. Los aspectos claves son tres. Primero, la protección legal mediante cláusulas favorables adaptadas a la posición de transacción del cliente. Segundo, la mejora de eficiencia operativa mediante la estandarización. Tercero, el aseguramiento de un entorno comercial seguro, protegido contra disputas legales. Esta visión sirvió como criterio de toma de decisiones a lo largo de todo el proyecto. El análisis de la situación de oficina de Monterrey antes del inicio del proyecto muestra cómo se puede ver en la gráfica que se requerían en promedio de 16 horas por cada contrato de compraventa. En el caso de contratos complejos, se requerían más de 20 horas. Al no existir plantillas estandarizadas, cada abogado responsable debía redactar los contratos desde cero en cada ocasión, lo que generaba inconsistencia en formato y contenido entre abogados. Además, la baja velocidad de respuesta al cliente estaba afectando la competitividad del despacho. El segundo problema era la ausencia de optimización en la protección legal. Como se muestra en la plantilla, los intereses legales a proteger difieren entre el vendedor y el comprador. El vendedor necesita asegurar el pago, limitar la responsabilidad posterior a la entrega y limitar la responsabilidad por defectos, mientras que el comprador necesita asegurar el derecho de inspección de calidad, derechos de compensación y devolución en caso de defectos y claridad sobre las responsabilidades de envío. Sin embargo, anteriormente no era posible proteger de manera óptima simultáneamente los intereses opuestos de ambas posiciones con una misma plantilla, lo que generaba una exposición a riesgos legales potenciales. Para resolver estos problemas se propuso como solución clave el desarrollo de dos tipos de plantillas estándar de contrato de compraventa diferenciadas según la posición del cliente como vendedor o como comprador. En el contrato de vendedor se reflejaron cláusulas favorables al vendedor, como se muestra en rojo: aseguramiento del pago, limitación de responsabilidad posterior a la entrega y limitación de responsabilidad por defectos. En el contrato de comprador se reflejan cláusulas favorables ah, al comprador, como se muestra en verde: fortalecimiento del derecho de inspección de calidad, derechos de compensación y devolución en caso de defectos y claridad sobre responsabilidades de envío. El proyecto fue ejecutado por un equipo de 3 miembros compuesto por el Project Owner, el abogado Mario Gabriel Quesada Díaz, y el Scrum Master Taeyong Wan, y yo, Taeyong Kim, aplicando la metodología Scrum
a lo largo de 4 sprints con un total de 86 story points. Les explicaré el marco Scrum aplicando al proyecto. Como eventos Scrum, se operaron el sprint planning para establecer objetivos al inicio de cada sprint. El weekly sync de 20 minutos todos los viernes para verificar el progreso. El sprint review al finalizar cada sprint para demostrar los entregables y obtener la aprobación del producto owner. Y el sprint retrospective para derivar mejoras. La introducción del Weekly Sync en lugar de Daily Stand-up fue una decisión de operación personalizada al equipo, acordada con el Product Owner y el Scrum Master, considerando la naturaleza secuencial del trabajo de redacción de contratos y la estructura de equipo de desarrollo de una sola persona. En cuanto a los artefactos, el Backlog, compuesto por 13 User Stories y 86 Story Points, fue clasificado según la priorización Moscow en Must Have 76.7%, Should Have 19.8% y Could Have 3.5%, distribuyendo equilibradamente 21 a 22 story points por sprint. Asimismo, se estableció como definición of done la verificación de precisión legal, la aprobación del product owner y la completación del checklist de autorevisión para gestionar la calidad. Ahora, veamos los resultados por sprint. En el sprint 1 se completaron 22 sprint points, story point al 100% con la inicialización del proyecto y el desarrollo de la estructura de contrato de vendedor. En el sprint 2 se completaron 21 story points al 100% con la finalización definitiva del contrato de vendedor y la obtención de la aprobación legal. En el sprint 3 se completaron 22 story points al 100% con el desarrollo integral del contrato de comprador y el sprint 4 se completaron 21 story points al 100% con la finalización de la revisión, la verificación integrada, el establecimiento del sistema de gestión y la aprobación final. Como se observa en la diagrama de Gantt, el proyecto alcanzó los objetivos de los 4 sprints dentro de los plazos planificados conforme al plan establecido inicialmente en conjunto y la estrategia de desarrollo secuencial del contrato del vendedor al contrato del comprador funcionó de manera efectiva. Ahora veamos al aspecto financiero del proyecto. Como se muestra en la gráfica, el costo total del proyecto es de 113.550 pesos, de los cuales los costos de personal representan el 74%, la mayor por proporción. Esto se debe a que los proyectos de servicios legales se ejecutan de manera centrada en personal especializado. El ROI de proyecto es del 80%, una cifra de calculada de manera conservadora a partir de la estimación inicial, reflejando la retroalimentación del coach. Con base de ingresos anuales de 204.000 pesos, la recuperación de la inversión es posible en aproximadamente 6.7 meses, los que representan un nivel de rentabilidad muy excelente en la industria de servicios legales. El beneficio neto del primer año se estima en aproximadamente 90.450 pesos. Esta gráfica muestra el seguimiento de desempeño financiero del proyecto de por sprint. El azul representa el valor planeado, el verde
eh, y rojo son este valor ganado y costo actuales. Al momento del reporte de estatus intermedio en el Sprint 2, el SPI fue 102,8%, avanzando ligeramente por delante del cronograma, y el CPI fue de 94,6% con una eficiencia del costo favorable. Esta tendencia se mantuvo de manera estable hasta la finalización del proyecto, completando la totalidad de los 86 story points dentro del rango de presupuesto inicial. El costo actual, ligeramente superior al planificado, se atribuye a la inversión natural de tiempo adicional por la complejidad inherente de la revisión de los documentos legales y la desviación total del tiempo de proyecto de plus 3,3% representa un nivel satisfactorio. Les presento los principales resultados de métricas del proyecto. Primero, en la gráfica de velocidad, los cuatro sprints completaron al 100% los story points planificados con una velocidad promedio de 21,5 que coincide exactamente con la meta. Los sprints centrados en redacción, el uno y el 3 registraron 22 story points, mientras que los sprints centrados en revisión y integración, el 2 y 4 registraron 21 story points, confirmándose un patrón natural según la naturaleza del trabajo. En cuanto a la precisión de estimación del tiempo, se presentaron desviación de plus 3,3% en el sprint 2 y plus 5,6% en el sprint 3. Sin embargo, en el sprint 4 se logró una mejora a plus 4,4%. Esto se atribuye al efecto de las acciones correctivas derivadas de sprint retrospective, el buffer diferenciado y el doble punto de verificación y las reuniones de revisión 2 veces por semana. En el aspecto de gestión de calidad, el checklist de autorrevisión funcionó eficazmente como sistema preventivo, detectando y corrigiendo previamente 9 errores solo en el sprint 1, reduciendo en un 30% la carga de revisión de Product Owner, y se logró cumplimiento de Definition of Done y la aprobación de proyecto Product Owner en todos los sprints sin ocurrencia de trabajo a nivel Scrum. Ahora, veamos los resultados de la encuesta de satisfacción. En la gráfica, el azul corresponde al bloque 2 y el rojo al bloque 3. La puntuación total mejoró de 47 a 49 puntos. En particular, el ítem de comunicación mejoró de 4 a 5 puntos como efecto de principio de reporte inmediato introducido en el Sprint 3 y las reuniones de revisión 2 veces por semana añadidas en el Sprint 4. El ítem de manejo de riesgo también mejoró de 4 a 5 puntos como efecto del sistema de doble punto de verificación. Y el conocimiento técnico y de dominio se mantuvo en 4 puntos, lo cual entiendo como una retroalimentación constructiva de Product Owner, que reconoce que aunque las competencias legales mejoraron a lo largo del proyecto, aún se requiere crecimiento continuo en área de análisis avanzando, como la verificación integrada, y continuaré fortaleciendo mis capacidades en esta dirección. Ahora les mostraré las dos plantillas de estándar de contratos de compraventa finalizado. A la izquierda se encuentra el contrato de vendedor y a la derecha el contrato de comprador. Ambos mostraron las mismas páginas 3.
En el contrato de vendedor, las secciones sombreadas en rojo son las cláusulas favorables al vendedor. Por ejemplo, la cláusula sexta, la responsabilidad se transfiera totalmente al comprador posterior a la entrega y en la cláusula séptima se considera aceptado si no se notifica dentro de los 10 días de periodo de inspección. En el contrato de comprador, las secciones sombradas en verde son las cláusulas favorables al comprador. En la misma cláusula séptima, se fortaleció el derecho de inspección de calidad de comprador y se ampliaron los derechos de compensación y devolución en caso de defectos. De esta manera, ambos contratos mantienen la misma estructura básica, pero se diferenciaron cláusulas específicas para proteger al máximo los intereses legales según cada perspectiva. Les presentaré las áreas de oportunidad futuras derivadas de las retrospectivas del proyecto en tres aspectos. Antes de ello, quisiera mencionar brevemente que a través del presente proyecto se obtuvieron lecciones clave como la efectividad de la gestión preventiva de calidad, la importancia de la comunicación activa con el Product Owner, el valor de la toma de decisión basada en datos y la flexibilidad de Scrum. Y con base en estas lecciones, se proponen las siguientes áreas de oportunidad. En el aspecto de proceso, se propone establecer criterios diferenciados de estimación de tiempo según el tipo de trabajo en la elaboración de documentos legales, sofisticar el proceso de evaluación previa de complejidad para trabajos de análisis legal complejo y optimizar de manera continua la operación de los eventos Scrum. En el aspecto de entregables, se propone actualizar las plantillas reflejando la retroalimentación recopilada durante su uso real, evaluar la ampliación de la estandarización a otros tipos de contratos como contratos de servicio y acuerdos de confidencialidad y considerar el desarrollo de versiones en inglés de la plantilla estándar. Por último, en el aspecto de capacidades organizacionales, se propone la mejora continua de las capacidades del análisis legal, en particular la acumulación de experiencia de áreas de análisis avanzado como la verificación integrada, la ampliación de aplicación de la metodología Scrum a otros proyectos de servicios legales y la utilización de los datos de métricas acumulados en el proyecto para la planificación de proyectos futuros. Y ahora les presento los resultados con base en la encuesta de certificación evaluada por el Product Owner, el abogado Mario Gabriel Quesada Díaz, 7 de abril de 2026. En cuanto a la completitud y calidad de los entregables, se evaluó favorablemente que los entregables planificados fueron completados y entregados al 100% en los 4 sprints, con alta precisión legal y aplicabilidad práctica de los contratos. Respecto a la operación del proceso Scrum, se evaluó que todos los eventos fueron operados de manera sistema- sistemática y utilizado eficazmente conforme a propósito de cada evento. En la satisfacción general, se evaluó favorablemente el esfuerzo continuo de mejora del equipo y los entregables de alta calidad. Cuantitativamente se obtuvo una puntuación máximo de 5 en 9 de los 10 ítems, alcanzando un total de 49 puntos, un 98% de satisfacción. Agradezco al Product Owner por estos resultados y respecto al conocimiento técnico y de dominio que se obtuvo en 4 puntos, continuaré fortaleciendo mis
competencia legales. Será resumir los logros clave de proyecto. Primero, se desarrollaron exitosamente dos tipos de plantillas estándar de contratos de compraventa desde las perspectivas de vendedor y del comprador, obteniendo la aprobación final de Product Owner. Y segundo, se completaron en su totalidad los 86 story points, alcanzando el 100% de los objetivos en los cuatro sprints, demostrando una capacidad de ejecución estable con una velocidad por medio de 21.5. Y tercero, se alcanzó un ROI de 80%, un resultado financiero realista y excelente, con una recuperación de inversión posible en aproximadamente 6.7 meses. A través de este proyecto se lograron los valores de eficiencia mediante la estandarización, fortalecimiento sistemático de la precisión legal y la protección de los clientes y establecimiento de sistema de gestión de contratos y del mecanismo de mejora continua. Sobre todo, se demostró que el enfoque interactivo y adaptativo de la metodología Scrum funciona de manera efectiva en proyectos del ámbito de servicios legales, lo cual se confirma también con la mejora de la puntuación de la encuesta de satisfacción de 47 a 49 puntos. Agradezco profundamente al Product Owner, el abogado Mario, por su orientación legal y al Scrum Master, Taeyong por su gestión de proceso. Con esto concluyó la presentación del proyecto de desarrollo de plantillas estándar de contrato de compraventa de productos. Muchísimas gracias.